Hola, mi nombre es Nidia y en este día quiero hablarte de mí, de mi testimonio, pero antes que nada quiero ponerme en las manos de Dios. Padre Santo, en este día, Señor, me pongo en tus manos, Señor, para que seas tú el que hable a toda persona. Mi nombre es Nidia Rueda y Cárdenas por mi esposo. Yo estoy aquí dándote la palabra de Dios lo más que yo pueda, ¿verdad? Porque ese es el propósito mío, de que vengas al el conocimiento de Dios, porque Dios me dicta en mi corazón, ¿verdad? Que te dé la palabra de Dios. Pero primero que nada quiero hablarte de cómo es que Jesús vino a mi vida, ¿verdad? Hubo un matrimonio que me presentó a Jesús, que tocó la puerta de mi casa y me presentó a Jesús y me dijo si quería recibir a Jesús en mi corazón. Yo en el momento pues yo creía en Dios o yo dije que sí, pero verdaderamente yo no sabía qué tan, qué, qué tanto era eso de recibir a Jesús en tu corazón. No sabía exactamente qué significaba eso y qué verdaderamente hacía Dios en tu vida, ¿verdad? Entonces yo lo invité a entrar a mi corazón, hicieron la oración de fe. uh, Me arrepentí de mis pecados, le pedí a Dios perdón y lo invité a que guiara mi vida, ¿verdad? Y verdaderamente Él vino y entró a mi vida y me libertó. En el momento que ese matrimonio fue a mi casa, yo tenía mi mente atada. Dice mi madre que yo era una persona que no hablaba, que estaba solo viendo para el techo, ida de la mente, no me bañaba, no me cambiaba, no me alistaba. Esa no era yo. Yo soy una mujer que le gusta andar cambiada, le gusta estar pintada, me gusta arreglarme y vi en ese tiempo yo no me arreglaba, no me bañaba, mi casa estaba sucia, había tierra, no estaba yo ida. Yo no sé ni cómo cuidaba a mis hijos, la verdad. Entonces, a mí una persona me dijo, tú no te vas a casar con mi hermano y si te casas yo te voy a hacer un mono para que te deje. Entonces yo creo que lo hizo, ¿verdad? Porque yo me convertí en esa persona sin bañarme, sin peinarme, sin hablar, ida. Todos hablaban, dice mi mamá, y yo no hablaba, ¿verdad? Entonces esa no era yo verdaderamente. Entonces, cuando este matrimonio vino a invitarme a recibir a Jesús en mi corazón, a presentarme a Jesús, yo lo acepté porque a mi manera yo creía en Dios y en ese instante Dios me libertó. Dios me volvió a ser la misma persona que yo era, empecé a hablar, empecé a cambiarme, empecé a bañarme, a tener mi casa limpia, a ser yo verdaderamente. Entonces Dios vino a libertarme. Entonces, ¿cómo no estar agradecida con el Dios que me libertó? Yo estaba atada, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes a Jesús en tu corazón, la brujería no te llega a ti. Entonces, esta fue una de las cosas que le doy gracias a mi Dios, que Dios me libertó y pude ser yo misma. Ya pude bañarme, cambiarme, platicar, ser sociable con la gente porque no lo era. Entonces, eso fue lo que Dios hizo primero que nada en mi vida, me libertó. Ahora, otra cosa que Dios hizo en mi vida, ¿verdad? Um, a mí me gustaba mucho ir a los bailes y bailar. Mi vocabulario era hablar malas palabras, una palabra buena y una palabra, una maldición, una palabra y una maldición. Ese era mi vocabulario, la forma de hablar. Pero cuando Jesús vino a morar en mi corazón, Él vino a mostrarme cada vez que yo decía una mala palabra, me decía, ay, qué feo dijiste, ay, qué feo se oyó. Entonces poco a poco yo dejé de hablar así, ¿verdad? Eso es la segunda cosa que Dios hizo en mi vida. La tercera cosa que hizo Dios en mi vida, ¿verdad? Cuando yo empecé a ir a la iglesia, porque me invitaron a la iglesia, la segunda cosa que yo, ¿verdad? Ellos nunca, en la iglesia nunca me dijeron que tú no debes ir a un baile ni nada de eso, sino que Dios me mostró. Estando yo en un baile, ¿verdad? Entonces yo miré a la gente bien a oscuras, ¿verdad? Entonces una voz que me dijo, toda esta gente está muerta espiritual y tú ya no estás muerta espiritual. Y yo quise bailar, me sentí ridícula, me sentí mal y me fui.
fue una de las cosas que Dios hizo en mi vida para quitarme el baile, porque el baile es malo, porque el lugar es malo, ahí se cometen drogas, adulterio, ahí andan de todas las maldades donde Dios no te va a acompañar. En un baile de esos hay borrachera, hay pleitos, hay de todo, drogas, hay adulterio, hay de todo, y Dios no te acompaña a esos lugares, ¿verdad? Son personas que creen en Dios, pero realmente no tienen una relación con Dios, y es por eso que están ahí. Entonces dice la palabra de Dios que están muertos espiritualmente. Por eso me mostraba que yo, ¿verdad? Yo ya no estaba muerta, ¿verdad? Que Dios me había resucitado, ¿verdad? Que Dios moraba en mi corazón. Te quiero mostrar en la palabra, en Juan 14:26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, aquí está diciendo la palabra de Dios que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. Entonces el Espíritu Santo es el que el Padre envió para que me mostrara, ¿verdad? No andar hablando esas malas palabras, para que me mostrara que yo ya no debería andar en esos bailes. Entonces es el Espíritu Santo, el Consolador, el que mora en mi vida. Él es el que está aquí. ¿Verdad? Él me dice, haz estos videos, predica mi palabra a tiempo, fuera de tiempo. Yo sé que a mucha gente no les gusta, no les parece, pero yo soy una hija de Dios, yo soy la voz de Dios, porque Dios no va a venir en persona a hablarte. Dios va a hablarte a través de las personas, ¿verdad? Y mucha gente dice, pues tú quién eres, tú no eres un padre para dar la palabra de Dios, y la gente que no tiene el conocimiento de Dios me puede juzgar y dice, pues tú quién eres para estar hablando la palabra de Dios, y ya me han criticado, me han dejado textos donde me dice, pues vete, tú no sabes nada. Entonces un padre que se para ahí al frente y da la palabra, da nomás un sermón, y anda violando niños, a ese sí le haces caso, a ese sí sabe de la palabra, violando niños. ¿Tú crees que Dios mora en su vida? Si a mí me quitó las malas palabras, ¿por qué no le quitó al Padre violar a esos niños? Porque no tienen a Dios en su corazón, perdóname, pero es la verdad, eso así es. Entonces yo simplemente te estoy dando la palabra de Dios, y yo soy guiada por el Espíritu Santo, como dice aquí, que Él dice que cuando Él vino aquí les dijo, es necesario que yo me vaya para dejarles el Espíritu Santo, el Consolador. Entonces, ¿por qué no crees que Dios puede hablarte a través de mí? ¿Por qué me dices que yo no sé nada? Si te estoy leyendo de la palabra de Dios. Entonces yo tengo verdaderamente una relación con Dios, y es por eso que estoy aquí al frente de ti dándote palabra de Dios. Entonces ahora te quiero leer, ¿verdad? De verdad de quién es Jesús, ¿verdad? ¿A qué vino Jesús a este mundo, verdad? Dice en Juan 3:36, dice, porque sí, 3:36, el que cree en mí, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida eterna, y no, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Entonces, el que no cree en el Hijo, porque mucha gente no cree en el Hijo, hay muchas sectas que no creen que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, no creen que Dios es uno solo, que vino a este mundo en carne, pero vino como el Hijo para salvarnos de irnos a ese infierno que la palabra de Dios menciona en muchos textos de la Biblia. Habla más del infierno que otra cosa aquí en la Biblia, y tú puedes creer en la secta de los testigos que dicen que no hay infierno. Pues no, porque si Dios lo está diciendo en su palabra, Dios no es un Dios que se contradice. Dios está diciéndonos que hay un infierno. Entonces, si no hay un infierno, en vano sería la muerte de Cristo. ¿Para qué vino Jesús a morir? Vino a morir para salvarnos de ir a ese infierno. Entonces, ¿tú por qué no puedes creer en mi palabra? Dice Dios, en mi palabra. Yo te hablo de la palabra de Dios para que vengas al conocimiento de Dios, para que vayas a una iglesia y busques de Dios. Ese es mi propósito de mi página, para que vengas a la fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si tú no vienes a oír la palabra de Dios,
Dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique de la palabra de Dios? Es por eso que yo estoy aquí, para hablarte de la palabra de Dios. Entonces no seas incrédulo, sino creyente. No seas una persona que no cree. Cree en Dios. Acuérdate que ya estamos en los últimos tiempos. Estamos aquí. Y un día ya no vamos a estar aquí. Dice la palabra de Dios, buscar a Dios mientras puede ser hallado, porque va a llegar el día en que no los van a encontrar. Están ya los últimos tiempos, ¿verdad? Ya está. Yo estoy oyendo al Papa diciendo muchas cosas contra Dios, el fracaso de Dios en la cruz. Eso es una blasfemia contra Dios. Entonces, ahí ya se están mostrando muchas cosas, ¿verdad? Y al Papa le aplauden. Él es como un Dios, le aplauden y pues qué difícil, ¿verdad? Ya estamos en los últimos tiempos. Ahora, el Papa está pidiendo paz. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que cuando venga paz, ¿verdad? Viene el fin. Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad? Ya estamos en los últimos tiempos y yo sé que desde hace mucho se está predicando, ¿verdad? Desde que, ¿verdad? Que está viniendo Jesús, pero las señales están ya. Las señales están ahí si te vas a mi página he puesto muchos videos donde habla de lo que está diciendo el Papa, ¿verdad? Que quiere la paz. Y muchas cosas que está hablando el Papa, habla de muchas blasfemias que están sucediendo y hay unas mujeres que dicen que ellas son la Trinidad, que ellos son Cristo. Dice, vendrán falsos profetas, vendrán falsos Cristos y dice la palabra de Dios que no creas. Entonces yo no te estoy hablando de mí, te estoy hablando de Dios y de su palabra. Y yo sé que estás en contra mía, pero esta es palabra de Dios. Dios quiere que yo me pare aquí al frente y te dé la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es necesario que creas, es necesario que escuches, es necesario que oigas la palabra de Dios para que vengas a la fe. No me pases la página, escúchala, porque Dios tiene algo grande para ti en este día. Ahora te quiero leer en Juan 1:1. ¿Qué dice Dios en Juan 1:1? Dice, en el principio Él era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces aquí está diciendo que desde el principio el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces aquí, vean, no entiendes, pero en el 14 dice, aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién fue hecho carne? Jesús. Jesús vino a este mundo y vino en un cuerpo humano. Dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito Padre lleno de gracia y de verdad. Entonces, a los suyos vino, pero no lo quisieron recibir, ¿verdad? Porque creían que Jesús iba a venir como un rey, pero no. Él vino humilde, vino, ¿verdad? Como el hijo de María, ¿verdad? Y nació en un pesebre. Y vino humilde y andaba con los humildes, no andaba con los ricos ni nada, porque él decía, yo vine a salvar, ¿verdad? Entonces él, aquí te quiero leer en 1:11, dice, a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Aquí te está diciendo bien la palabra de Dios, ¿verdad? Que a los suyos vino. ¿Quién vino? Jesús. En Juan 8:18, vamos a ver qué dice Juan 8:18. Dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Está hablando Jesús aquí. Dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Verdad? Entonces en el 19 dice, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí no me conocéis, también a mi Padre no conocéis. Entonces aquí está la palabra novia, está dando a entender que Él es el mismo. ¿Verdad? Pero no le quieren creer. ¿Por qué? Porque sí vino a este mundo como el Hijo de Dios, pero se dio a sí mismo, ¿verdad? Y vino con un cuerpo humano para poder salvarnos de ir al infierno. Él preparó ese plan para morir en la cruz por ti y por mí, para salvarnos de ir a ese infierno. Entonces, es en este mundo, en esta vida, antes de que tú mueras, tienes la oportunidad de invitar a Jesús a tu corazón o de rechazarlo, ¿verdad? O seguir viviendo tu vida como tú quieres vivirla y no querer nada de Dios, ¿verdad? Y todos los que no creen, los que no quieren de Dios están en el infierno ahorita mismo. Entonces, tú decides, porque Dios te dio libre albedrío de decidir o Dios o no Dios. Entonces, aquí está muy clara la palabra, dice,
si a mí no me conocéis, también a mi Padre no conocéis. Entonces, es el mismo, ¿verdad? Entonces, a 14:9, vamos a ver qué nos dice en 14:9. Yo te estoy leyendo con la palabra. 14:9 al 11 dice, Jesús les dijo, está hablando aquí Jesús, ¿verdad? Dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Está hablando, ¿verdad? Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿cómo pues dices, muéstranos al Padre? Ahí te está hablando la palabra de Dios muy clara, que Él es el mismo. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces, Dios le dio la potestad al Hijo de todo. Y nadie va al Padre sino a través del Jesús. Si tú no crees en Jesús, no puedes ir al Padre. ¿Ves? Entonces es el mismo, ¿verdad? Es para que no te confundas. Ahora, Romanos 8:14. Vámonos a ver a Romanos 8:14. ¿Qué dice la palabra de Dios aquí en Romanos 8:14? Es muy bonita la palabra. Y es muy bonito que vayas a una iglesia, ese es mi motivo, de que busques una iglesia que se hable la palabra de Dios. Hoy en día ya hay iglesias del satanismo, ¿verdad? Entonces hay de todo. Hay iglesias de homosexuales también. 9 al 11. Dice, espérame, 14, perdón. 14. Romanos 8:11. 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que se levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Aquí te está diciendo que Jesucristo sí puede morar en nosotros, porque aquí está diciendo en la palabra de Dios. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿verdad? Porque no todos somos hijos de Dios, somos creación de Dios, pero aquí te está diciendo la palabra de Dios en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Son quienes son guiados por el Espíritu de Dios? Esos que te están hablando de la palabra de Dios, esos que andan predicando la palabra de Dios, esos son hijos de Dios. Verdaderamente. Entonces, tú quieres ser un hijo de Dios, busca la palabra de Dios, invítalo a entrar a tu corazón, arrepiéntete. Hoy es el día de arrepentirte, hoy es el día de buscar de Dios. Tú sabes si lo rechazas o me ignoras, pero es Dios hablándote a tu vida a través de mí, porque Dios me dicta en mi corazón que te haga estos videos. Él sabe por qué los está haciendo, ¿verdad? ¿Por qué me pone en mi corazón a hacer estos videos? Siempre me ha puesto a hacer videos desde que yo empecé. Yo empecé haciendo videos cuando no sabía nada. Ahora todavía no sé mucho, pero lo pongo por obra. Si salgo a tocar puertas, si salgo a hablar, a animar a las personas. Entonces Dios está haciendo algo en mi vida. Y también quiero que haga algo en tu vida. Lo quiero compartir para que no nomás yo ser salva, sino para que tú también seas salvo, para que tu familia sea salva, porque la palabra de Dios dice, sé salvo tú y lo será salvo toda tu casa. Entonces, si tú quieres ser salvo y quieres salvar a tus hijos, ¿verdad? Si tú eres una buena madre, busca de Dios y háblales de Cristo. No dejes que tus hijos mueran sin Cristo, porque mucha gente piensa, ¿verdad? Que la persona que muere, ahí se acabó todo, o ya está en la gloria de Dios, o lo sacan del purgatorio, no sé qué tantas cosas dicen, pero no, la palabra de Dios dice que es en vida mientras tú puedes recibir a Jesús, muriéndote ya no hay más oportunidad. Tú vas derechito al infierno. Eso está en la historia de Lázaro, en la historia de Lázaro y del rico, cuando dos personas mueren. Uno muere sin Cristo y una muere con Dios. Entonces, dice que cuando murió el rico fue sepultado y que fue a dar al infierno, pero no dice que estaba dormido, no, dice que estaba vivo y que tenía sentimientos. Él pudo ver al padre Abraham, y si pudo ver al padre Abraham es porque era una persona que conocía de la palabra de Dios. Por eso reconoció al padre Abraham y lo vio de lejos y le dijo, padre Abraham,
Ve, háblale a mis hermanos, ¿verdad? Que no quiero que vengan a parar a este infierno que yo estoy viviendo, en esta llamarada. No quiero que mis hermanos vengan a lo que yo estoy sufriendo. Entonces quería que fueran a hablarles a sus 5 hermanos. Y también, ¿verdad? Quería que Lázaro, el mendigo, el que se fue recogido por los ángeles y se fueron al seno de Abraham, ¿verdad? Dice que el pobre también murió, el mendigo, el que estaba lleno de llagas también murió, pero fue recogido por los ángeles, ¿verdad? Y se lo llevaron al seno de Abraham. Entonces, ahí está la respuesta. ¿A dónde va el día que tú mueras? Si tú no tienes a Cristo, te vas a ir al infierno y vas a poder estar en esa llama, ¿verdad? Y vas a querer que te hablen de Dios o vas a arrepentirte y ya no va a haber ninguna salida. Es por eso que yo hoy te hablo de la palabra de Dios para que vengas al arrepentimiento. Ese es mi propósito de mi página. Y yo soy una fanática de Cristo, soy una fanática de Dios y yo no hablo otra cosa más que de Cristo. Y si tú no te gusta mi página, lo único que puedes hacer es borrarme, eliminarme, porque esta es mi página. A quien yo quiero agradar es a Dios y no a ti. Yo estoy aquí haciendo estos videos para agradar a Jesús, al Padre, Hijo y Espíritu Santo, al Dios vivo, al Rey de Reyes, Jesús, Padre nuestro, el Padre que puede ser tu Padre si tú quieres invitarlo a entrar a tu corazón. Y pues bueno, Él es el creador de todos, pero no todos son hijos de Dios, solo los que lo han recibido, ¿verdad? Ahora te quiero leer en Romanos 8:14. Dice, porque todos los que... eso ya te lo leí. 1 Timoteo 3:16. Vamos a ver qué nos dice 1 Timoteo 3:16. Es muy bonita la palabra de Dios, pero pues Dios me pone en mi corazón hacer esta página. Primero que nada, mi propósito no es juzgar a nadie, es para que vengas al conocimiento de Dios. Y Dios quiere que dé la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Ahora no encuentro 1 Timoteo, aquí está. 1 Timoteo 3:16. Dice, indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Aquí te está diciendo la palabra de Dios que Dios fue manifestado en carne. Justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, criado en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces aquí está bien clara la palabra que fue criado en el mundo, pero está arriba en el cielo, ¿verdad? Ahora Marcos 16:15, 18, vamos a ver qué nos dice Marcos, acá para atrás, 16. Dice, y les dijo, está hablando Jesús de nuevo, dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y se vivirán cosa mortífera, no las hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dios te bendiga, mi nombre es Nidia y esto es un corto mensaje.